Bueno, buenas noches o buenas tardes. Hoy terminamos con la unidad uno, con la unidad que refiere a la sociología de la sociología, es decir, a las condiciones que explican de modo sociológico el surgimiento de la sociología. Para eso elegí la lectura de Exordio, Ciencia y Capitalismo, que vendría a, hacer un buen resumen, una buena integración e incluso a plantearnos cosas nuevas con respecto a lo que vimos en las anteriores clases. Acá van a leer por primera vez un capítulo del libro de la cátedra y el que lo escribe es el titular de la cátedra. Es una diferencia cualitativa, ¿no?, con respecto a lo que podemos escribir el resto de los que participábamos en la clase. Es alguien mucho más preparado, con mucho más capacidad, con mucha más experiencia que el resto de los que participamos de la cátedra. Siendo así, un consejo que yo les doy es, cuando ustedes leen autores como Flavián, o como vamos a ver a Durkheim, a Weber, a Elías, a Marx, presten atención a algo que debería ser de sentido común, pero a veces no lo es. Presten atención al título. El título no está puesto de forma caprichosa. Si él utiliza la palabra exordio, no es para parecer intelectual o para, hablar con un lenguaje que parezca, difícil para el llano, sino porque es bastante preciso en las palabras que utiliza y mucho más en un título, ¿no? Exordio, si uno lo googlea, lo primero que aparece en la pantalla es, el siguiente significado: introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado o escrito para llamar la atención o preparar el ánimo del oyente o el lector. Segunda acepción, principio u orden de algo. Entonces, sabiendo esto, viene la segunda parte, ciencia y capitalismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ciencia con el capitalismo? ¿Por qué están unidos en el título? Bueno, eso es algo que vamos a desarrollar en esta clase, ¿no? En principio, durante mucho tiempo se hizo en la cátedra una encuesta a los alumnos que recién ingresaban a la materia, y se les preguntaba si ordenaran, en una escala de cuál es la actividad más científica, cuál sería de ciertas actividades, por ejemplo la física, la biología, la sociología, la economía, cuál es de todas ellas, o cuáles serían de todas ellas la más científica. En general, la sociología estaba ubicada por los alumnos, ¿no?, en un universo bastante grande. Se hizo durante bastantes años esta encuesta. Estaba bastante relegada en la consideración de científica, ¿no? Aún así, uno puede encontrar ejemplos de compañeros de ustedes anteriores, de que cursaron anteriormente, que reconocen la condición científica de la sociología. Pero esta cuestión de si la sociología es científica, ¿no?, es algo que trasciende a la sociología y en realidad es una incomprensión general que, abarca todas las ciencias sociales. O sea, es algo, que también le puede pasar a la ciencia de la comunicación, a la ciencia política, la antropología, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿no?, las ciencias sociales no son otra cosa que un modo de conocimiento, ¿no?, un modo de conocer, es decir, un modo de simbolizar lo real. Y en ese sentido son exactamente igual a cualquier otra ciencia. O sea, tienen los mismos atributos, el pensamiento de la física, ¿no?, que el pensamiento de la sociología o de cualquier otra ciencia social. Es decir,
todas las ciencias son un modo de conocimiento, y ese modo de conocimiento funciona simbolizando lo real desde una determinada matriz, desde una determinada perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Qué buscan todas las ciencias? Lo que buscan es vinculaciones racionales entre los fenómenos o sobre los fenómenos. Es decir, conocer a los fenómenos, el fenómeno que abarque cada ciencia, creando vinculaciones racionales, por ejemplo, entre causa y efecto, etcétera, etcétera. ¿Qué significa racional en este caso? Significa dejar de lado lo sobrenatural. En esto, de alguna forma, lo introducimos de forma, digamos, tal vez lateral a este punto, pero cuando hablábamos de la desaparición del diablo en el mundo en la anterior clase, estábamos hablando de este proceso por el cual el modo del conocimiento pasa de una matriz mítico-mágica a una matriz de tipo secular, ¿no? Es decir, de tipo racional, desapegado de lo sobrenatural, de las explicaciones metafísicas, etcétera, etcétera. Si uno acepta esta descripción de la ciencia, ¿no? Uno no podría ir, así lo plantea Flavian, uno no podría ir en la búsqueda del origen de la ciencia, es decir, cuándo se origina la ciencia, más allá del siglo XVII, más allá del siglo XVIII. Es en el siglo XVII y siglo XVIII donde se da origen a la ciencia tal cual la acabamos de describir ahora, es decir, como un proceso de conocimiento que busca vinculaciones racionales sobre los fenómenos, ¿no? Esto implica de que en otras sociedades previas a nuestra sociedad, no había ciencia. Podría haber algo que lo llamaran ciencia, pero no había ciencia tal cual la entendemos nosotros, ¿no? Y ahí está relacionado con el título, Ciencia y Capitalismo, ya vamos viendo que va apareciendo algo, ¿no? ¿Por qué ocurre en el siglo XVII, siglo XVIII y no antes? ¿No? Porque es el periodo histórico donde se dan las condiciones de posibilidad para el surgimiento de la sociología, ¿no? Es el periodo donde, digamos, hay posibilidades para que surja el pensamiento sociológico. Que haya posibilidades para que surja el pensamiento sociológico no quiere decir que esté determinado que surja el pensamiento sociológico, ¿no? Pero bueno, en las sociedades previas, estamos hablando acá igual de la historia de Occidente, en el periodo previo no había condiciones para simbolizar lo real desde otra matriz que no fuera la matriz religiosa. ¿Y qué pasa durante el siglo? En realidad es un proceso que inicia en el siglo XVI, durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Lo que pasa es la ruptura del monopolio del conocimiento que tenía la Iglesia. Hasta el siglo XVI, la Iglesia tenía el monopolio del conocimiento. Y tener el monopolio del conocimiento implicaba que cualquiera que presentara un conocimiento alternativo, digamos, se arriesgaba a ser asesinado y digamos, a una sanción muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XVI? Bajo la neblina de lo religioso, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante lo que disputaba era el sentido de quién tiene la autoridad legítima para interpretar las escrituras, ¿no? Esto después se va secularizando, pero la ruptura ya en, digamos, la unidad ideológica que generaba la Iglesia sobre Occidente ya es muy grande, ¿no? Y en esa fisura, ¿no? Sin que los que iniciaron la Reforma Protestante se lo propusieran, ¿no? Se empieza a colar una nueva forma de pensamiento novedosa a nivel humanidad, que es el pensamiento científico, ¿no? Que es un pensamiento básicamente secular, ¿no? Y vinculado a la razón. No como, por ejemplo, filosofías anteriores, ¿no? Que subordinaban la razón a la fe, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Porque se acumulan inventos? ¿Porque aparecen genios de golpe?
Bueno, las cosas son más complicadas. La ciencia no surge de una mera acumulación de conocimientos. La ciencia no es meros, acumulamos en una línea de tiempo descubrimientos y se va produciendo la ciencia. En realidad, Europa está sufriendo un proceso en el cual se reacomodan las relaciones sociales de forma muy brusca y rápida. Y ese proceso implica el surgimiento de la sociedad capitalista, que poco a poco, ¿no?, va a eclipsar y va a hacer derrumbar a la sociedad feudal, es decir, a la sociedad tradicional, ¿no? Y ese nuevo modo de vivir que expresa el modo de producción capitalista, luego va a generar nuevas formas de pensamiento. Es decir, la realidad primero cambia en la acción y después cambia en el pensamiento. No al revés. No primero pensamos y después actuamos, sino primero hacemos, ¿no?, y después, frente a los nuevos problemas, pensamos las cosas de manera novedosa, rupturista con el pasado, ¿no? ¿Qué condiciona esto? Bueno, hay condiciones culturales, ¿no? Digamos, en Europa, por ejemplo, el derecho romano, ¿no? La existencia de universidades y demás, pero sabemos, por algo que yo les conté sobre Weber, esas condiciones por sí solas no explican el surgimiento del capitalismo. También tenemos necesidades sociales nuevas, necesidades que no aparecían en otras formas sociales, ¿no? Y existe una potencialidad y un grupo de posibilidades que este grupo humano tenía y que otros grupos humanos no tenían. En principio, esta posibilidad es un aumento de la masa material producida por el capitalismo, ¿no?, y la ruptura de el garante ideológico del orden feudal, la Iglesia. Esas dos como mínimas, ¿no?, de las potencialidades que se abren en este mundo del siglo XVII, del siglo XVIII. Es un proceso que se desarrolla en un largo periodo. Por eso que en la anterior clase habíamos hablado de un periodo que va desde el siglo XV, ¿no?, hablamos de la caída del imperio de Constantinopla, ¿no?, el descubrimiento de América, hasta el siglo XIX. Bueno, es un proceso de larga duración, no se produce de un día al otro, no se produce de alguna forma mágicamente. Lo que sí Flavián les dice, y esto es bastante fuerte, es que solamente en la sociedad capitalista hubo ciencia, entendida en esta forma de explicar qué es la ciencia, y en un pie de página se pregunta por la Unión Soviética, ¿no? Y ahí es toda una discusión en la cual no nos vamos a meter, pero la cuestión es que la Unión Soviética no sobrevivió. O sea, la Unión Soviética tenía un alto desarrollo científico, digamos, en todo lo que es espacial por arriba de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, bueno, es algo que no prosperó, digamos, que fue derrotada por el mundo, digamos, en la Guerra Fría, ¿no? Colapsó. Entonces no tiene mucho sentido preguntarse si puede o no existir ciencia por fuera del capitalismo, porque lo único que nos podemos preguntar es por lo que existe. Lo otro son preguntas especulativas, contrafácticas, de café, pero que no vienen al caso. Acá nos tenemos que centrar en lo que existe, ¿no?, en lo que se dio. Entonces, ciencia y capitalismo tienen una relación que yo diría dialéctica, por lo que presenta Flavián. Es decir, una constituye a la otra y la otra constituye a la primera. Es decir, se constituyen mutuamente y se transforman mutuamente, ¿no? Para empezar, el capitalismo crea incentivos económicos y medios materiales para el desarrollo de la ciencia. Entre ellos vamos a ver en un rato, uno de los incentivos, que no nombré recién el económico. Un incentivo también es el incentivo militar, ¿no? Es decir, produce, ¿no?, necesidades sociales para que la ciencia se desarrolle, ¿no? Y por otro lado, la ciencia, ¿no?, favorece
el avance del conocimiento, y a favorecer el avance del conocimiento favorece el avance de la acumulación del capital, es decir, la expansión de la sociedad capitalista y la progresiva transformación de un modo de producción ligado a una parte del globo en un modo de producción universal, planetario, ¿no? Donde todas las partes están subsumidas a las relaciones sociales capitalistas. Entonces, la ciencia produce, las bases para tecnologías, técnicas y demás procesos que son de importancia muy grande al momento de la competencia y al momento de la competencia de los mercados y al momento de las actividades militares. Ahora, si uno quiere describir el sistema en modo de producción capitalista, ¿no? Más allá de si uno cree que puede elegirlo, ¿no? Y dice yo soy capitalista, o cree que no puede elegirlo y dice yo soy comunista, ¿no? Como si fuera una cuestión de fe y de elección, cosa que les aseguro que no es así. Es como elegir la gravedad. O sea, el mundo está andando así y lo que dijamos nosotros mayormente no cambia nada. Pero si uno lo quisiera describir, hay descripciones que son apologéticas, es decir, que te relatan maravillas sobre el modo, o sea, le dan atributos que no tiene, ¿no? Y hay otros, ¿no? Que se centran más en las partes sórdidas del sistema capitalista, pero para no caer en esa polaridad, donde hay parte de información real en las dos posiciones, ¿no? Pero también lo que termina primando es el sesgo ideológico, ¿no? Al momento de decir, de buscar la información, ¿no? Para salirse de ahí y entenderlo de un modo más cercano a un pensamiento secular y científico y no a un pensamiento religioso, ¿no? Uno podría describirlo, ¿no? Y bueno, toda descripción supone alguna matriz ideológica y una matriz teórica, ¿no? Pero bueno, Flavian lo describe, ¿no? Y en la descripción nadie de ustedes me puede decir que esto no es así, ¿no? Él describe que el sistema capitalista lo que hace es concentrar la producción social en pocas manos. Esas pocas manos, lo agrego yo, se llama la burguesía, ¿no? Es decir, el excedente social se lo apropia no el productor, sino el dueño de los medios de producción. Insisto, esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Flavian. Estos que se apropian de los recursos que produce, es verdad, el sistema capitalista produce un montón de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Se lo apropia este grupo, y este grupo son los que deciden qué hacer con los recursos. ¿Cuál es la perspectiva desde la cual se decide? La perspectiva es la perspectiva de lucro. O sea, ¿por qué se invierte capital? ¿Por qué se arriesga capital? Porque se piensa en la posibilidad de ganar más dinero, o sea, hacer del dinero más dinero. Ese es todo el secreto del sistema capitalista. O sea, un grupo que concentra las decisiones, ¿no? De cómo aplicamos, ¿no? El excedente. Si hacemos, no sé, determinada cosa o hacemos determinada otra. Es decir, no hay consideraciones de índole moral, si ustedes quieren, ¿no? El mundo tiene regiones subdesarrolladas, regiones donde el hambre reina, donde las pestes son cosas del día a día, no son una novedad como tal vez nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y sin embargo, se gastan recursos en otras cosas, ¿no? Que si uno lo pensara desde una matriz moral, si quieren, pero también de una matriz racional, desligado de lo lucrativo, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Así que, espérenme. Entonces, yo les decía que el modo de producción capitalista concentra la producción social en pocas manos, y esas pocas manos deciden cómo,
en qué se destina esos recursos. Y esa decisión se basa en la perspectiva de lucro. Es decir, si uno escucha a un economista ortodoxo, lo primero que le va a decir es que hay que generar confianza en los inversionistas para que los inversionistas, inviertan capital. Eso de generar confianza no es otra cosa que decir, hay que generarle perspectivas de lucro para que las personas, los agentes económicos, en este caso, según esa teoría, inviertan sus recursos. Además, como todas las sociedades humanas, y la sociedad capitalista no es la excepción, una actividad muy importante es la militar, ¿no? Las guerras siempre han existido en la historia, ¿no? Y hasta ahora no hemos producido sociedad pacífica. Y el capitalismo no es una excepción, ¿no? Y las actividades militares son un acicate directo al desarrollo del mercado. Por ejemplo, toda esta conversación que la estamos teniendo ahora, el celular que está grabando, internet, las PC, todo lo que ustedes estén utilizando, tuvo un origen que es militar, ¿no? Ese origen es militar, ¿no? Se desarrolló con un fin un fin bélico. Y después se aplica en aplicaciones, ¿cómo se llama?, ligadas al mercado. Es decir, el Estado las desarrolla, ¿no? Y después los grupos privados se apropian de eso para venderte un celular con GPS, con internet, etcétera, etcétera. Todo eso fueron desarrollos que hicieron los estados. O sea, los desarrollos duros no los hace ningún grupo privado, los hace el Estado en cualquier país del mundo, ¿no? Que fueron desarrollados con un fin bélico y que después se aplica a la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, constantemente nos producen la necesidad de estar variando nuestros objetos, porque nuestros objetos se van desactualizando, ¿no? Y eso implica mantener la cadena del sistema capitalista andando. ¿Qué otra condición en común tiene la ciencia y el capitalismo? Una condición básica de este proceso es la racionalidad moderna, ¿no? La racionalidad moderna es el centro, porque habíamos hablado que es un modo de conocimiento, la ciencia, que hace vinculaciones racionales. Y la racionalidad moderna es diferente de otros tipos de racionalidad, ¿no? Porque la de la sociedad que surge en Occidente en la modernidad, porque está regida por la matemática, ¿no? Y la matemática es la abstracción más armoniosa y perfecta que haya hecho el ser humano hasta hoy en día, ¿no? La matemática lo que constituye son relaciones cuantitativas, ¿no? Son relaciones cuantitativas que, por medio de las cantidades, ordenan los objetos. Por ejemplo, sabemos qué es más o menos, no sé, por el peso, por la medida, ¿no? Etcétera, etcétera. Ordenan las relaciones entre los hombres, por ejemplo, nosotros nos tenemos que reunir a las 7:10, ¿no? Eso es una forma cuantitativa de medir el tiempo, ¿se entiende? O sea, está midiendo no el tiempo en sí mismo, sino que está creando unidades, ¿no? En las cuales nosotros nos orientamos a través del tiempo, y esas unidades tienen forma matemática, porque el tiempo es matemático, es siempre igual, es homogéneo, etcétera, etcétera. Además, ordena las relaciones entre el hombre como género, estábamos hablando siempre como género, y la naturaleza, ¿no? En el siglo XVII, la matemática llegó a tener tanta legitimidad que Descartes intentó explicar mediante su filosofía la realidad, intentó explicar la realidad de forma matemática. Él aspiraba a conocer, lo real, ¿no?, a través de la matemática.
Y además hay otro gran pensador, que en este caso es científico, ya no un filósofo. O sea, recién decíamos Descartes, que aspiraba a conocer la estructura matemática del mundo. El otro gran pensador, hay varios, ¿no? Pero bueno, de los que vamos a hablar acá es Newton, ¿no? Isaac Newton. Ustedes tal vez sepan, si saben algo de historia de la ciencia vulgar, o sea, de divulgación, que Isaac Newton es considerado el padre de la ciencia moderna, ¿no? Y tiene suficientes méritos para serlo. O sea, por lo menos para presentarlo y postularlo como tal. Su mayor mérito es su teoría. Su teoría busca abarcar, digamos, mediante una fórmulas matemáticas, todos los fenómenos terrestres y celestiales. Lo cual era una brutalidad, para decirlo así, de la enormidad del genio que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, Newton, cuando uno observa su vida de modo completo y no sesgado por la historia que nos contaron los que nos quieren, los que nos están, creando una especie de vida del científico similar a la vida del santo. Vieron que las vidas del santo, ¿no? De los santos, tienen todo un contenido que los busca decir, bueno, en este momento se convirtió, desde chico estaba destinado a ser santo y todo lo demás. Cuando se escribió la biografía de Newton, se encontró que Newton en muchas cosas no era un buen ejemplo, como los santos no son un buen ejemplo, ¿no? O sea, digo, uno de los padres de la iglesia, San Agustín, ¿no? Es considerado santo, y si ustedes analizan su biografía, no van a encontrar ni una sola acción, ¿no?, que ustedes le puedan decir racionalmente y moralmente a sus hijos que lo emulen a San Agustín. O sea, no hizo nada bien, nada que sea un modelo a seguir, que ustedes le puedan decir, hagan esto, ¿no? Para que tengan una idea de cómo era este hombre, ¿no? Él vivía con una esclava con la cual tenía hijos, ¿no? Y un día viene la mamá y le dice, bueno, te conseguí una mujer. Y le dice, pero yo tengo acá a la esclava, ¿no? Y la madre le dice, bueno, rajala. O sea, te conseguí un buen partido para casarte. Y el tipo puso a sus hijos y a la mujer en la calle. Eso es un santo para la Iglesia Católica, ¿no? O sea, eso por decir algo de todo lo que fue San Agustín, que no es para otro momento, no es para sociología. Pero la ciencia también necesitaba santos y necesitaba modelos. Entonces, ¿qué se hizo con Newton? Se le sacó cosas que Newton tenía. O sea, se escondieron cosas que en el siglo XX descubrió Keynes, el economista. ¿Cómo las descubrió? Lo que les voy a contar. Él compró cartas de Newton y encontró que Newton, además de ser un gran físico, ¿no?, era un mago. Y no un mago tipo Harry Potter, tipo, ¿cómo se llama? Un mago que saca un conejo de la galera. Un mago tipo Harry Potter, es decir, un alquimista. Buena parte de su vida se dedicó a la alquimia y que buscaba la piedra filosofal, como en la película 1 de Harry Potter. O sea, aunque ustedes no lo crean, nadie es completamente, nadie rompe completamente con el pasado. Así como en 1492 veíamos cómo presentaban a Colón como una persona que por un lado tenía un gran apego por el conocimiento clásico y por el otro tenía ideas innovadoras, Newton es lo mismo. O sea, él creía que se podía encontrar la piedra filosofal y todo lo que conlleva la piedra filosofal. Además que por otro lado su filosofía está ligada a la teología, ¿no? En algunos aspectos todo su sistema físico quiere probar que Dios existe, y lo que lo volvió, Europa continental es la que volvió esa teoría en algo propiamente científico. Pero más allá de esto, no le peguemos tanto a Newton, veamos de qué se trataba Newton, ¿no? A ver, en principio era un genio, es decir, factor para que se desarrolle la ciencia. En principio, contar con genios, personas que piensan mucho más de lo que pensamos nosotros. La media, los comunes, ¿no? Por supuesto que esto no es
le cayó una manzana en la cabeza y se le ocurrió la ley de la gravedad. ¿Por qué no es? Porque yo les aseguro que si a mí me tiran un camión de manzanas en la cabeza, yo las cabeceo todas, pero no se me va a ocurrir la ley de la gravedad. Y sospecho que a ustedes también les puede pasar lo mismo. O sea, ¿se entiende? O sea, y fíjense la metáfora del árbol y la manzana, ¿no? ¿A qué les suena esa metáfora? ¿En qué libro, ¿no? Que ha destruido, digamos, subjetividades, digamos, y que sigue destruyendo de subjetividades, aparece una manzana muy famosa y un fruto prohibido? En la Biblia. O sea, fíjense, hasta la metáfora es robada de la religión, ¿no? No fue así. A ver, primero tiene que haber un genio, eso está claro, pero genios hubo mucho. Y si vamos a decir, les aseguro que Aristóteles era más inteligente que, esto es una opinión mía, ¿no?, que Newton. Es totalmente temerario lo que estoy diciendo y demás, pero no sé, leyendo a uno y leyendo al otro, Newton no estaba a la altura de Aristóteles. Igual estamos hablando de gigantes, ¿no? Sin embargo, la física de Newton es mejor que la física de Aristóteles, la física aristotélica. Entonces, el genio por sí mismo no alcanza. Tiene que haber como segundo punto, como segundo factor para que ocurra, esta ruptura de pensamiento que está expresando la física a través de Newton, demanda sociohistórica del genio, ¿no? Por ejemplo, hubo griegos que 2 siglos antes de Cristo decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero a esas personas nadie les, les prestó atención. 2 o 3 siglos antes de Cristo. ¿Se entiende? No había necesidad de ese conocimiento. Entonces, básicamente, se pensaba a la Tierra como el centro del universo, como algo estático, donde giraba el Sol, la Luna y los planetas que se pueden ver y las estrellas. Después, además de esta, como segundo punto de demanda sociohistórica, hay un tercer punto, que es que no se satisface esa demanda con el conocimiento clásico, que es lo que de alguna forma está planteando la llegada de Colón a América, de que el descubrimiento de la humanidad, ¿no? Como categoría, ¿no?, de que no alcanzaba las formas en que se conceptualizaba al otro, en tanto fiel e infiel, ¿no?, mediante el conocimiento clásico. O sea, el conocimiento clásico no daba respuestas satisfactorias, ¿no? En este sentido, ¿no?, muchos hablan, por ejemplo, de Leonardo da Vinci como un científico, ¿no? Y Leonardo da Vinci no era un científico. Leonardo da Vinci hacía una crítica de la física aristotélica mediante soluciones ad hoc a esa física aristotélica, ¿no?